Bueno, muy buenas tardes. Soy la que voy a presentar esta pequeña presentación. Bueno, el caso clínico es una paciente femenina de 2 años de edad, la cual fue llevada al área de urgencias con historia de presentar un edema palpebral y facial de 4 días de evolución de predominio matutino, el cual se va resolviendo durante el transcurso del día. Posteriormente, la madre nota que el edema a nivel abdominal y de miembros inferiores. Hay una disminución de volumen miccional, niega fiebre u otra sintomatología y se ingresa para realizar estudios de laboratorio. La madre va a negar antecedentes personales y familiares relevantes a dicha patología, recibe controles prenatales sin anormalidades. La madre. El paciente nace por vía vaginal, producto femenino único, vivo, cefálico, sin complicaciones, Apgar 8-9 en el primer y quinto minuto, se dio alejamiento conjunto, alimentada con lactancia materna, crecimiento y desarrollo normales, con esquema de vacunación completo para la edad. Al examen físico, la paciente está edematosa, pesa 14.5 kilogramos, la talla es de 88 centímetros y una diuresis de 200 cc al día. Un edema palpebral, facial, abdominal y de miembros inferiores con signo de fobia positiva 2 cruces, un abdomen con leve distinción secundario al edema, eh, ascitis, blando, depresible, no doloroso, no hay presencia de masas ni visceromegalias, los ruidos intestinales están normales, presenta citas tensionales elevadas para su edad, que tiene 130/87. Perdón, perdón, perdón. Discúlpeme, mi perra decidió ponerse loca. Ok. Los resultados del examen general de orina, hay proteínas positivas, 3 cruces, sangre oculta, hay trazas, eritrocitos por campo hay de 1 a 5, leucocitos hay de 1 a 5 igual por campo, hay cilindros granulomatosos gruesos, más o menos 1 por campo, granulomatosos finos aproximadamente 2 por campo, el resto van a estar normales. La relación proteína-creatinina de orina va a ser mayor a 200 miligramos mililitro. El hemograma, los leucocitos de 5.8, eh, los granulocitos de 23.3, los linfocitos de 69.8, la hemoglobina de 12.9, el hematocrito de 40.9, las plaquetas de 869,000, hepatitis B y C negativos, BDRL negativos, VIH negativo, TORCH negativo, la química sanguínea un boom de 9, una creatinina de 0.26, está disminuida, proteínas totales de 4.21, albúmina de 2, un colesterol de 302, LDL de 204.4, triglicéridos de 238, ácido úrico de 3.4, los complementos C3 de 152 y C4 de 26. La biopsia, se le realiza biopsia renal, donde muestra una lesión de cambios mínimos sin fibrosis intersticial ni atrofia tubular. Los estudios de inmunofluorescencia completamente negativos y los exámenes genéticos no se encuentran disponibles en nuestro centro de adscripción. Ahora las preguntas. ¿Cuáles son las cifras tensionales normales para niños de 2 años? La A, 67-84 para sistólica, 35-55 para diastólica, 80-100, 55-65, C, 90-105, 55-70, 95-107 o 60-75. Le doy unos minutos para contestar. Ok. B, el diagnóstico inicial, síndrome nefrítico primario, ne- no era neurótico, era nefrótico idiopático o nefrítico idiopático. Ok, 12. Le doy unos segundos más para continuar. Ok. Y la 3, signo característico del diagnóstico, edema palpebral, ascitis, edema de miembros pélvicos o todas las anteriores. Ok, damos unos segunditos más. Ok, vamos a continuar para
Bueno, las hipertensionales son de 90 a 105 en sistólica y diastólica de 55 a 70 para niños de 2 años. El diagnóstico es un síndrome nefrótico primario y el signo característico son todas las anteriores. El edema en general va a ser de grados variables en diferentes partes del cuerpo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, me emocioné con las preguntas. ¿Con qué cifra de proteinúria se establece el diagnóstico de síndrome nefrótico primario? Proteínas en orina mayores a 40 miligramos metro cuadrado hora, índice de proteína creatinina mayor a 2 miligramos mililitro, proteínas en orina matutina medidas con tira reactiva 3 o 4 cruces o todas las anteriores. La 5. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar biopsia renal? Voy a leerles todas, ustedes con calma. Corticoresistencia, una más recaídas, A y B son correctas, o ninguna es correcta. ¿Cómo se sienten hoy, compañeros? Ok, perfecto. Yo también, no sé qué. Ok, vamos a continuar. Eh, Efectivamente, todas las anteriores son las que se puede establecer el diagnóstico como tal de lo que es el síndrome nefrótico primario. Qué bueno, Lupita. Eh, Aquí la A y B son correctas. Se realiza biopsia renal cuando hay corticoresistencia o hay una o más recaídas. Y pues cómo se sienten hoy depende de ustedes. Espero que se sientan bien, con muchas ganas de pasar el ENAM y que no sé qué. Bueno, compañeros, como yo les había mencionado, les voy a hablar acerca de la guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome nefrótico primario en niños. Bueno, voy a empezar con la definición. La definición es que es un grupo de enfermedades glomerulares que se manifiesta con algún grado de edema, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Todo se ocasiona por el daño renal sin una causa aparente. Y va a ser la glomerulopatía que más se va a presentar en frecuencia en los niños. La etiología es muy variada como tal. El nefrótico primario como tal nos va a decir que se presenta de una forma espontánea y no va a haber ninguna relación con alguna otra enfermedad. El secundario se va a presentar a consecuencia de alguna otra enfermedad, ya sea renal o de cualquier otro órgano o sistema. El nefrótico congénito se va a asociar a indetecciones en lo que es inútero y o con algún tipo de alteración genética. Por eso es importante pedir paneles virales y en este caso genéticos, ¿no? Aquí un poco más detallado de lo que son, lo que puede englobar el síndrome nefrótico primario, que son enfermedades por cambios mínimos, una glomerulosclerosis segmentaria y focal, glomerulonefritis mesangial, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa, y del primer año de vida puede ser congénito, ya sea aparición en los primeros 3 meses de vida o infantil de aparición entre los 3 y 12 meses de vida. El síndrome nefrótico secundario a enfermedades sistémicas, como hemos visto, vasculitis, lupus eritematoso, púrpura de Schollin-Fenoch, amiloidosis, síndrome hemolítico urémico, diabetes mellitus, poliarteritis nodosa, artritis reumatoide o granulomatosis de Wessner. En este caso, el síndrome nefrótico secundario a enfermedades infecciosas, nuevamente hepatitis B, citomegalovirus, infecciones de shunt ventriculoatrial, malaria y VIH. Secundario a lo que son drogas, puede ser por sales de oro, la de penicilamina, mercurio, captopril o antiinflamatorios no esteroideos. Y secundario a algunas neoplasias como es Hodgkin y algunos linfomas. Como tal, la guía nos plantea que hay tres hipótesis de por qué se genera este tipo de síndrome. Uno nos dice que es por la desregularización de los mecanismos de los genes implicados en el proceso de maduración y diferenciación de los procesos de la linfocitosis, especialmente de las células T en pacientes sensibles al tratamiento con esteroides. Otra puede ser por anomalías de la proteína de los podocitos que dan lugar a modificaciones del citoesqueleto.
Y la última, modificaciones del epigenoma del ADN en células infectadas después a lo que es una infección viral. La epidemiología como tal nos dice que es una de las 5 enfermedades renales que más se van a presentar a frecuencia a nivel mundial. La incidencia anual va a ser de 2 a 7 casos por 100.000 niños. Alrededor del 85% de los niños van a ser corticosensibles, o sea, va a caerles bien el tratamiento con corticosteroides. La prevalencia va a ser de 2 a 16 por cada 100.000 niños. Eh, Entre el 85 y 90% de los casos se va a presentar entre las edades de 2 a 10 años de edad, no más allá de los 14 por lo general. Y la mortalidad aproximada es del 3%, se va a asociar principalmente a procesos infecciosos y episodios que son tromboembólicos. ¡Ay! Me emocioné. La fisiopatología como tal, ¡ay! La fisiopatología como tal, nos vamos rapidísimo. Eh, Va a haber una retención renal de sodio, lo que va a resultar en un aumento de la reabsorción de sodio del túbulo colector cortical y de la respuesta del túbulo colector medular, que va a activar la respuesta natriurética del péptido natriurético atrial. Va a inducir a la síntesis de nuevo de la bomba N-sodio-potasio ATPasa, lo que va a incrementar la reabsorción de sodio. Hay una retención de sodio que conlleva a una expansión asimétrica del intersticio, mientras que el volumen vascular va a permanecer sin ningún tipo de cambio. La expansión asimétrica del volumen eh, extracelular, ajá, va a producir cambios intrínsecos de lo que es el endotelio capilar, lo que hay un incremento de la conductividad hidráulica y de la permeabilidad de las proteínas, que hay un desbalance de las fuerzas de Stirling. O sea, básicamente disminuye la albúmina, disminuye la presión oncótica y disminuye también lo que es el plasma, el volumen del plasma y de sangre. Puede haber hipotensión ortostática, va a haber hiponatremia y puede haber lo que es edema en grados variables. El diagnóstico. El único signo como tal presente es el edema en grado variable. Va a ser muy común. La nasarca va a representar el 30% del peso corporal de los niños, principalmente. Los niños con el síndrome nefrótico primario y más específicamente el de cambios mínimos va a ser el que se presenta con mayor frecuencia. En la historia clínica nos dice que tenemos que llevar un interrogatorio dirigido a buscar lo que es la ingesta de fármacos, aplicación reciente de vacunas y procesos infecciosos, y en exploración física detallada vamos a determinar lo que es el grado de edema. Eh, ajá. Los auxiliares diagnósticos como tal nos van a decir que la función renal va a tener que ser evaluada de forma integral para establecer un pronóstico y valorar la respuesta al tratamiento. Tenemos que estimar la tasa de filtración glomerular, cuantificar la pérdida de proteínas en orina por medio de la tasa. Esta pérdida de proteínas en orina va a ser la primera orina de la mañana, justamente para evitar efectos por una posición ortostática y cambiar los resultados. Se tiene que dividir las proteínas en orina entre la creatinina. Va a ayudar a saber la respuesta al tratamiento, si es parcial, completa o sin remisión. Y la determinación de orina, de proteínas en orina de 24 horas, es una recolección muy poco práctica y como tal, como no hay control de este interés en niños pequeños, es mucho más complicado. Bueno, aquí les puse una tablita de lo que te dice la valoración integral de lo que tienes que buscar, que la sangre, la química sanguínea, principalmente la creatinina y la urea, los electrolitos séricos, la depuración de creatinina, expresión de proteínas en orina, examen general de orina, las pruebas de tiras reactivas, que es una prueba semi-cuantitativa, la creatinina más proteínas, que es la muestra de orina de 24 horas, que es cuantitativa completamente, perdón, las proteínas séricas, buscando principalmente la albúmina, y el colesterol y triglicéridos como tal, porque hay una hipertrigliceridemia. Y en procesos infecciosos tenemos que enfocarnos mucho en lo que es la VH, un exudado faríngeo, un coprocito parasitoscópico y un panel viral, en este caso el perfil TORCH. La inmunología se busca la fracción C3, C4 de lo que es el complemento y las inmunoglobulinas A, G y N. Los criterios diagnósticos como tal que marca la guía de práctica clínica es que las proteínas en orina van a ser mayores, discúlpenme, van a ser mayores a 40 miligramos metro cuadrado hora. El índice de proteína creatinina va a ser mayor a 2 miligramos mililitro. Las proteínas en orina matutina van a ser medidas con una tira reactiva que va a ir de 3 a 4 cruces, que es 3 o más. Una hipoalbuminemia, que la albúmina sérica va a ser menor a 2.5 gramos de cilitro y algún grado de hiperlipidemia, como te había mencionado.
La biopsia adenal, como tal, de- la mayoría de los niños van a presentar la variedad de cambios mínimos, responden muy bien a la terapia con corticosteroides. No se recomienda tomar biopsia renal de rutina en lo que es el primer evento, solamente si hay recaídas. Eh, Realmente las indicaciones es que haya una falta de respuesta inicial al tratamiento, una resistencia, una presencia de una o más recaídas, una sospecha de que se trate de alguna otra patología renal o en presencia de disminución de la función renal de niños que reciben inhibidores de la calceurina. Diagnóstico diferencial principalmente es en niños a quienes se les sospecha de la presencia de síndrome nefrótico y se encuentran con algún otro síntomas como, además del edema, como es artritis, adenopatías generalizadas, eritema malar, hepatomegalia o pérdida de peso, y se debe de considerar la posibilidad de que el origen del síndrome nefrótico no sea primario y quizá requieran un protocolo un poco más dirigido a la búsqueda de la causa. En el tratamiento, los niños con síndrome nefrótico deben ser hospitalizados para atención médica, eh, ya sea que presenten derrame pleural, pericárdico, ascitis o insuficiencia cardíaca. Y antes de iniciar tratamiento específico, se debe registrar el peso y medir el volumen urinario diario, justamente con medida de control para valorar lo que es la evolución del edema. Aquí es importante, y lo puse así como muy puntual, el aporte de líquidos y nutrición. Se tiene que aportar las calorías necesarias para la edad y mantener un equilibrio en lo que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Se necesita una restricción en el aporte de líquidos y sodio. En caso de anasarca, solamente se van a reponer las pérdidas insensibles. Se debe individualizar el aporte de líquidos y sodio en cada paciente. Se recomienda una restricción moderada de sodio en la dieta de 1,5 a 2 gramos, o sea, de 60 a 80 milimoles de sodio en 24 horas. Eh, Se tiene que recibir una valoración nutricional especializada al momento del diagnóstico y establecer un régimen nutrimental estricto para lo que es a cada niño y se le tiene que dar seguimiento. El tratamiento antiedema, la base de tratamiento del edema van a ser los diuréticos y la restricción moderada de sodio en la dieta, ponemos lo mismo, 1,5 a 2 gramos, que son de 180 milimoles de sodio en lo que es 24 horas. Algunos niños van a presentar resistencia al uso de diuréticos, aunque la tasa de filtración glomerular se encuentre normal. La administración de diuréticos por vía oral, una o dos veces al día, son generalmente preferidos por la fácil administración y porque tienen un efecto más prolongado que los que se administran vía IV. El uso de diuréticos tiene que ser supervisado por el riesgo de provocar una hipovolemia subclínica secundaria a lo que es la disminución de volumen, una hipotensión, insuficiencia renal aguda, fenómenos trombóticos, principalmente en población infantil y adultos mayores. Se va a recomendar lo que son el uso de tiazidas junto con espironolactona, que como sabemos es un diurético ahorrador de potasio, en los casos de un edema moderado a grave. La furosemida, que es un diurético de asa, debe ser reservada en situaciones donde hay un compromiso respiratorio con edema pulmonar tras la infusión de albúmina o en casos de que las tiazidas y la espironolactona no resuelvan el edema. El uso de los expansores de plasma, que es la albúmina humana, al 20 o 25%, se va a utilizar únicamente a niños que presentan edema refractario al tratamiento con esteroides. Se debe valorar el uso de la estación de la bulimia del niño y debe vigilarse durante todo el proceso de infusión. ¿Vale? En presencia de edema grave no se deben prescribir fármacos vía intramuscular por el riesgo de que se formen abscesos y porque puede haber una mala absorción del medicamento por lo mismo del edema. Las inmunizaciones, como tal, el objetivo de la aplicación de vacunas va a ser únicamente reducir el riesgo de infecciones graves en niños con este síndrome. Hay un mayor riesgo en estos niños de presentar infección masiva por neumococo, por lo que se tiene que poner la vacuna antineumocóxica de acuerdo a recomendaciones locales para inmunización tanto inicial como aplicación de un refuerzo. Las vacunas con virus vivos, como lo que es sarampión, papera, rubiola, varicela y rotavirus, van a estar completamente contraindicadas en niños que reciben inmunosupresores o agentes citotóxicos. El tratamiento con corticosteroides de los niños que presentan el síndrome nefrótico primario, entre aproximadamente el 77 y el 80% van a presentar la variedad histológica de cambios mínimos, es la más común. Y el 80% de estos niños van a responder bien a terapia con esteroides, o sea, son esteroides sensibles. Los niños con síndrome nefrótico primario no van a recibir no reciben tratamiento, presentan un riesgo elevado de muerte, principalmente por lo que son infecciones bacterianas. Y ante el uso de corticoides y antibióticos, el 40% de los niños fallecían debido a procesos infecciosos antes de que se le administraran estos medicamentos.
En la actualidad, el riesgo de muerte por síndrome nefrótico es de aproximadamente un 0.7%. Va a presentar diferentes respuestas al tratamiento, ya sea remisión completa, parcial, sin remisión, respuesta inicial, resistencia a esteroides, que no hay respuesta inicial, hay una recaída, recaída poco frecuente, recaída frecuente, dependencia a esteroides y sin respuesta tardía. El tratamiento al primer evento es la prednisona, es de primera elección y se da cuando es por primera vez. No hay un ensayo clínico controlado que diga, que haya estudiado como tal la aplicación de diferentes dosis de corticosteroides en el primer episodio de síndrome nefrótico. Entonces se da prednisona, se inicia con 60 miligramos metro cuadrado día o 2 miligramos kilogramo dosis hasta un máximo de 60 miligramos día vía oral, una sola dosis al día durante 4 a 6 semanas. Después se tiene que continuar con 40 miligramos metro cuadrado o 1.5 miligramos kilogramo, un máximo de 40 en días alternos por un periodo de 2 a 5 meses con una disminución gradual de la dosis. ¿Se acuerdan por qué no tenemos que hacer la disminución gradual de la dosis y por qué nada más se da por un tiempo determinado los corticosteroides? ¿Qué síndrome puede causar? Cushing. Síndrome de Cushing. El tratamiento de recaídas poco frecuentes de síndrome nefrótico se emplea corticosteroides. Como tal, se le logra la remisión completa entre el 80% y 90% de los casos. Sin embargo, entre el 80 y 90% de los niños, o sea, más o menos igual, van a presentar una o más recaídas. La terapia que se recomienda con recaídas es una prednisona a dosis única diaria a 60 miligramos metro cuadrado o 2 miligramos kilogramo, máximo de 60 hasta que el niño entre en remisión completa, o sea, más o menos que tenga 3 días sin proteinuria. Después de que se logra esta remisión, se tiene que continuar con prednisona, 40 miligramos metro cuadrado dosis o 1.5 miligramos kilogramo al día. Una dosis en días alternos, 40 miligramos como dosis máxima durante al menos un mes o 2 semanas. Aproximadamente el 40% de los niños, cuando hay recaídas frecuentes o dependencia de esteroides, son sensibles a esteroides, presentan las recaídas frecuentes. Y el riesgo de que un niño desarrolle recaídas frecuentes o se convierta en dependencia al esteroide incrementa cuando el tiempo entre la remisión y la primera recaída es muy corto. El número de recaídas en los primeros 6 meses después del tratamiento inicial aumenta. La edad del primer episodio, o sea, que sea a menor edad hay mayor recurrencia y dependencia a la terapia con corticosteroides, es más frecuente en hombres. El tiempo prolongado para alcanzar la remisión del primer episodio, hay infección en la primera recaída o hay hematuria en el primer episodio. La recaída temprana, posterior a la remisión, es el indicador consciente de que este niño tiene riesgo de presentar recaídas frecuentes o dependencia a los corticosteroides. Algunos efectos adversos significativos que presentan estos niños va a ser retraso en el crecimiento, cambios en el comportamiento, obesidad, síndrome de Cushing, hipertensión, trastornos oftalmológicos, alteraciones de la tolerancia a la glucosa y reducción de la densidad mineral ósea por el uso constante de corticosteroides y pueden persistir a lo que es la pubertad y la vida adulta, ¿no? Los criterios de referencia y contrarreferencia es que los niños con sospecha tienen que ser enviados directamente al pediatra a un segundo nivel de atención. El médico pediatra, principalmente nefrólogo de preferencia, se puede diagnosticar e iniciar tratamiento de niños que presenten el primer evento de síndrome nefrótico primario. El nefrólogo pediatra va a ver a quienes presentan las siguientes características, como son la presencia de comorbilidades, una recurrencia del síndrome nefrótico, complicaciones graves como son peritonitis primaria, septicemia, tromboembolias, pancreatitis, neumonías, entre otras. El pronóstico a largo plazo, cuando son sensibles a los esteroides, es hacia la resolución completa a largo plazo con una función renal normal y conservada. Y los estudios demuestran que el mejor predictor para la función renal en un niño que presenta el síndrome nefrótico no va a ser la patología renal por sí misma, sino el tiempo en el que se logra la remisión y el mantenimiento de la remisión después de cualquier terapia. El grado de afectación renal, sumado a efectos secundarios de la terapia de corticosteroides con inmunosupresores, va a ensombrecer el pronóstico. O sea, entre más afectación renal y más efectos secundarios por la terapia de corticosteroides, peor va a ser el pronóstico. Como tal, ¿cómo se llama? La vigilancia y el seguimiento de lo que son estos niños nos van a decir que se tiene que dar una valoración
por nefrología pediátrica cada 3 a 4 meses durante un año, donde se tiene que ver que no haya recaídas, una detección oportuna de complicaciones, ya sea infección, hipertensión, una función renal normal, efectos secundarios a los medicamentos que se le estén dando al niño. Y si el paciente en un año presenta una evaluación satisfactoria o la remisión, se envía a segundo nivel de atención con el pediatra para continuar con su vigilancia. Como tal, nosotros no lo podemos hacer. En segundo nivel de atención se tiene que vigilar nuevamente recaídas, se tiene que valorar al niño 2 o 3 veces al año y vigilar el crecimiento y desarrollo. Y el médico familiar en el primer nivel de atención se puede valorar al niño cada 4 o 6 meses, vigilar recaídas y vigilancia del crecimiento y desarrollo y envía a segundo nivel en caso de encontrar algo anormal. Ay, Dios mío. El glosario como tal se los dejo aquí, eso ya lo pueden leer con un poquito más de calma, pero se me hizo importante ponerlo. Y como tal, bueno, los niños es el diagrama de flujo, son varios diagramas de flujo. El niño en edad de entre 2 a 10 años con edema de grado variable, se hace la historia clínica completa. Si tiene un único signo presente en edema de grado variable, si sí se sospecha de síndrome nefrótico primario, se solicitan proteína en orina, albúmina sérica, creatinina, colesterol, triglicéridos, electrolitos séricos, proteínas totales, examen general de orina, se calcula una depuración de creatinina y excesión de proteínas en 24 horas y una BH completa. Y en quienes no se puede colectar la orina en 24 horas, se determina el índice de proteína creatina de acuerdo a la muestra de orina única. Si no hay edema en grado variable, pero se presentan otros síntomas o signos, además del edema y antecedentes que se sugieran que el cuadro clínico actual es secundario a otra patología, se tiene que enviar a nefrología pediátrica para su estudio. Si si se sospecha el síndrome nefrótico primario, se solicitan todas estas pruebas y la albúmina sérica es menor a 2.5 gramos, la proteinuria es mayor a 40, el índice de proteína creatinuria es mayor a 0.22 o hay hiperlipidemia en grado variable, elevación. Si sí, entonces hay un síndrome nefrótico primario por estadística que muy probablemente es de la variedad de cambios mínimos y si no, igual, se va a nefrología pediátrica para checar cuál es la, la razón por la cual tiene estos cambios. Entonces, aquí quedamos que hay un síndrome nefrótico muy probablemente de cambios mínimos. Si se presenta alguna de estas condiciones, como es derrame pleural, pericárdico, insuficiencia cardíaca y ascitis, si no, hay manejo ambulatorio. Si sí, hay manejo hospitalario. En el manejo hospitalario, principalmente se va a dar aporte de líquidos y nutrición, igual valoración nutrimental especializada, y las premisas que es que la dieta va a aportar las calorías necesarias para la edad, debe mantenerse el equilibrio entre carbohidratos, lípidos y proteínas, como les dije, se debe individualizar el aporte de líquidos y se recomienda una restricción moderada de sodio, que son de 60 a 80 milimoles de sodio en 24 horas. Se tiene que dar tratamiento al edema, principalmente lo que son diuréticos, restricción moderada de sodio en la dieta nuevamente. El edema moderado a grave se tiene que dar espironolactona en primer lugar o tiazidas en segundo lugar. Y el edema grave o cuando la espironolactona y las tiazidas no dieron resultado, se usa furosemida. Se tiene que vigilar estrechamente los niveles de potasio en suero. ¿Por qué se tienen que vigilar los niveles de potasio en suero cuando se da furosemida? Porque es ahorrador de potasio. O no, porque se puede perder potasio. Ajá, que sí, genera hipercalemia. exactamente, puede ser precalente. Muy bien. Y antes del uso de los diuréticos se debe evaluar la volemia de lo que es el niño y se debe vigilar durante todo el proceso mientras se están usando estos diuréticos, ¿sale? Las inmunizaciones, ahorita se las voy a explicar a detalle en el algoritmo 2 y el tratamiento con corticosteroides en el algoritmo 3. Las inmunizaciones, se los puse en grande, porque luego yo no veo. El objetivo, igual, volvemos a lo mismo. Reducimos solamente el riesgo de infecciones graves. Las vacunas como sarampión, paperas, rubiola, varicela y rotavirus van a estar contraindicadas en quienes reciben lo que son inmunosupresores o agentes citotóxicos. Solo se van a poder aplicar estas vacunas cuando la dosis de, esos son importantes, se me hacen los criterios, la dosis de prednisona se encuentra por abajo de 1 miligramo kilogramo día, por abajo de 20 miligramos al día, o por abajo de 2 miligramos kilogramo, por debajo de 40 miligramos en lo que son días alternos. El principio de las vacunas van a estar contraindicados en niños que reciben inmunosupresores completamente, en niños que hayan dejado de recibir agentes citotóxicos como la ciclofosfamida o el clorambucil por más de 3 meses. El niño haya dejado de recibir agentes inmunosupresores como son inhibidores de la calcinurina, levamisol y micofenolato de mofetilo por más de un mes.
Los hermanos sanos o contactos familiares de los niños que reciben inmunosupresores deben de ser vacunados contra el sarampión, papera, rubiola, varicela y contra el rotavirus, según el esquema de vacunación local, para proteger a los niños que no se pueden vacunar con estas vacunas. Los inmunosuprimidos deben evitar una exposición directa a la orina y secreciones gastrointestinales y respiratorias de contactos recientemente vacunados con dichas vacunas en un periodo de 3 a 6 semanas posteriores a la vacunación. Y si no ha recibido ninguna inmunización el niño contra varicela y tiene contacto con enfermos en etapa infectocontagiosa, se debe recibir la inmunoglobulina para varicela zoster si es que se encuentra disponible, y la aplicación de las vacunas pues siempre se va a realizar con previa valoración médica. Este esquema está bastante intenso, así que vamos con calma, ¿sale? El tratamiento con corticosteroides, si es el primer evento de síndrome nefrótico, se da prednisona. Se inicia, bueno, si no es el primer evento, vamos rápido, hay una recaída de dependencia de corticosteroides, nos vamos al algoritmo 4, ahorita se los voy a mostrar. Si sí es el primer evento, se da prednisona, 60 miligramos metro cuadrado al día o 2 miligramos kilogramo dosis, un máximo de 60, vía oral en una sola dosis al día durante 4 a 6 semanas. Después se continúa con 40 miligramos o metro cuadrado o 1.5 miligramos kilogramo, máximo de 40 en días alternos por un periodo de 2 a 5 meses con una disminución gradual de la dosis por un posible Cushing. Presencia de la enfermedad infecciosa antes o durante el tratamiento con los esteroides se debe iniciar tratamiento específico contra la infección, dar los antibióticos oportunamente. Al momento de elegir el antibiótico se tiene que tener en cuenta la condición de la función renal para ajustar la dosis y el periodo de uso. Se debe evaluar la respuesta a lo que es el tratamiento a las 72 horas de haber iniciado la administración de prednisona, midiendo los niveles de proteinuria. Si presenta una remisión, si no la presenta, entonces se continúa con tratamiento con esteroide y una vigilancia estrecha. Después de 8 semanas de tratamiento, se logra remisión. Si no, se considera que el paciente es corticosteroide resistente. Si sí, y si sí presenta remisión, se tiene que completar el tiempo de tratamiento con esteroide y al término se tiene que dar vigilancia durante un año. Si presenta recaída, si no, se continúa una vigilancia con 2 o 3 citas al año. Si sí, se vamos al algoritmo 4. Si se presenta si el paciente presenta o es corticoresistente, se realiza una biopsia renal. Igual, biopsia renal, las indicaciones van a ser falta de respuesta al tratamiento inicial, la presencia de una o más recaídas, sospecha de que se trate de alguna otra patología renal, una disminución de la función renal en niños que reciben inhibidores de la calcineurina, y sirve para conocer el grado de fibrosis intersticial y glomerular, evalúa el pronóstico y explica por qué la falla al tratamiento con los esteroides. Se tiene que valorar lo que son los inmunosupresores. No hay una evidencia suficiente que nos diga que el inmunosupresor se debe utilizar de primera instancia. Se tiene que saber los efectos adversos potenciales de cada uno de estos medicamentos y valorar los riesgos contra los beneficios del niño. ¿Eh? Sigamos. Si el paciente presenta remisión, se tiene que completar el tratamiento y una vigilancia de 4 a 6 citas durante un año. Si presenta recaídas, se tiene que continuar la vigilancia de 2 a 3 citas al año. Si no presenta una remisión, se tiene que cambiar inmunosupresión o prolongar el tiempo de tratamiento con una vigilancia hecha por el nefrólogo pediatra. Si ya presenta la remisión, entonces igual se tiene que continuar con la vigilancia, ¿no? Y si presenta recaída, las opciones de tratamiento van a ser súper limitadas. Se tiene que volver a un inmunosupresor que resultó eficaz en el tratamiento previo. Se tiene que seleccionar un inmunosupresor alterno para evitar la toxicidad potencial por acumulación con el inmunosupresor que se utilizó anteriormente, y corticosteroides a dosis muy altas se tiene que dar. Se va a recomendar el uso de un inhibidor de calcineurina como terapia inicial para niños que son resistentes a esteroides. Se va a sugerir que la terapia con inhibidores de calcineurina que continúe con un mínimo de 6 meses aproximadamente. Se debe suspender cuando se logre la remisión total o parcial, según el grado de proteinuria que presenta el niño. Se sugiere continuar con inhibidores de la calcineurina por un mínimo aproximado de 12 meses. Cuando se ha logrado la remisión parcial de 6 meses, la dosis baja con corticosteroides pueden usarse en combinación con inhibidores de la calcineurina. Y en los niños que son corticoresistentes, que no logran la remisión con los inhibidores de la calcineurina, se sugiere usar micofenolato de mofetilo, alta dosis de corticosteroides o una combinación de mofetilo con corticosteroides. Y no se recomienda el uso de ciclofosfamida en niños resistentes a esteroides.
Bueno, aquí el tratamiento de recaídas al síndrome nefrótico sensible a corticosteroides. Las recaídas poco frecuentes se les da la prednisona diaria única de 60 miligramos hasta que el niño entre en remisión completa, que son 3 días sin proteinuria. Eh, Después de la remisión completa, se sigue con prednisona 40 miligramos, una dosis en días alternos durante al menos 4 semanas. Se tiene que mantener una remisión se tiene que utilizar prednisona, volvemos a lo mismo, porque es el que menos afecta el crecimiento lineal de los niños. Si presenta una remisión, sí, sí, se da vigilancia con 4 a 6 valoraciones al año, si no, se aumenta el uso del tiempo de la prednisona. Si se presenta remisión, igual vigilancia. Si no presenta remisión, pues ya tenemos que ir viendo los efectos adversos de esteroides. Se tiene que considerar el uso de la prednisona en futuras recaídas. Se tiene que valorar el uso de inmunosupresores como tal. Volvemos a lo mismo. Y las recaídas frecuentes o dependencia, se recomienda usar prednisona como esquema recomendado, con recaídas poco frecuentes, pero necesitan periodos prolongados de tratamiento. La prednisona debe administrarse diariamente cuando el tratamiento con días alternos no dé resultados y debe darse la dosis más baja para mantener la remisión y disminuir los efectos secundarios que pueda tener el niño. En la presencia de efectos infecciosos, se recomienda la prednisona diariamente durante el episodio infeccioso con la finalidad de disminuir el riesgo de recaída. Al resolverse la infección, se regresa a días alternos. Entonces, igual, tenemos que checar los efectos adversos de esteroides y checar si se va a utilizar prednisona en futuras recaídas. Ok, el uso de inmunosupresores en niños con síndrome nefrótico, las indicaciones van a ser que cuando hay síndrome nefrótico corticoresistente o el síndrome nefrótico sensible a esteroides, cuando hay presencia de efectos adversos de esteroides y recaídas frecuentes, una dependencia a corticosteroides. ¿Sale? Se dispone de evidencia suficiente para decidir el inmunosupresor que se debe usar en la primera instancia en este síndrome. Se tienen que conocer los efectos adversos potenciales de cada uno de los medicamentos y valorar el riesgo-beneficio en cada niño. O sea, la disminución de recaídas contra los efectos adversos de los corticosteroides. Como tal, los que se pueden dar son la ciclofosfamida o el clorambucil. La ciclofosfamida, una dosis de 2 miligramos. No voy a meter mucho. El levamisol, igual a 2,5 miligramos, y puede ser que no se encuentre disponible en muchos países. Algunos efectos adversos de estos medicamentos puede ser el mayor riesgo de infecciones, una reducción de la fertilidad, una disfunción renal e hipertensión. Entonces, se tiene que ver si conviene o no dárselos a los niños, ¿no? Y son muchísimo más caros que la prednisona, por lo que se puede limitar mucho el acceso a lo que son en muchos países. Otros que se pueden dar, perdón, se me está descargando la lámpara, son la ciclosporina y tacrolimus, que son inhibidores de la calcineurina. Se tiene que administrar mínimo un año, igual son muy caros, y durante la administración de estos se tiene que vigilar estrechamente la presencia de efectos secundarios y ver si hay remisión o no del evento. También se puede dar micofenolato de mofetilo o rituximab, el misorinib y acetoprina. No se tienen que utilizar como agentes inmunosupresores en niños con corticoresistencia, recaídas frecuentes o dependencia de los corticosteroides, porque no van a ayudar en nada. ¿Vale? Bueno, aquí les dejo, y para que ustedes lean a más detalle y no aburrirlos tanto, los agentes que son cada uno de los inmunosupresores, las ventajas y desventajas que cada uno tiene, un poco más. Y nos vamos rápido a las preguntas ya. Son 6 preguntitas para terminar el tema. ¿Cuál es uno de los criterios para establecer el diagnóstico de síndrome nefrótico en niños? La presencia de fiebre, niveles elevados de glucosa en sangre, proteinuria o TA alta. ¿Qué mediciones se deben realizar para el estudio integral de un niño con sospecha de síndrome nefrótico? Los niveles de vitamina D, creatinina y proteína en orina, frecuencia cardíaca y niveles de potasio en sangre. ¿Y por qué no se recomienda investigar de rutina la presencia de mutaciones genéticas en niños con el primer evento de síndrome nefrótico? No hay tecnología disponible para dichas pruebas. No se considera relevante para el tratamiento inicial. Es un proceso costoso y no está disponible en todos los centros. O porque las mutaciones genéticas no están relacionadas con el síndrome nefrótico. Ok. Muy rápido. Efectivamente, establecer el diagnóstico principalmente va a ser la proteinuria. La creatinina y proteína en orinas séricas se puede hacer en el estudio integral. Y la 3 es como tal, no se recomienda porque es un proceso costoso y no va a estar disponible en todos los centros. Efectivamente. Ay, Dios mío. Ay, Dios, me emocioné.
Bueno, ya le regalé una respuesta. ¿Cuál es uno de los objetivos principales del tratamiento del síndrome nefrótico resistente a corticosteroides? Reducir la TA, controlar y curar el síndrome nefrótico, aumentar la ingesta de sodio o prevenir la diabetes. ¿Por qué se menciona la necesidad de desarrollar ensayos clínicos aleatorizados en relación con los medicamentos inmunosupresores para reducir el costo de los medicamentos, para evaluar su eficacia de manera sólida, para aumentar la capacidad de tratamientos o para limitar su disponibilidad en el mercado? Y última pregunta, ¿cuál es una de las clasificaciones etiológicas del síndrome nefrótico en niños mencionada en el documento? Hipertensión arterial, diabetes, diabetes mellitus, glomerulonefritis membranosa o asma. Ok, las respuestas son controlar y curar el síndrome nefrótico como tal, es el objetivos principales, o ayudar, principalmente esta parte. Eh, Se menciona la necesidad de desarrollar ensayos clínicos para evaluar su eficacia de manera sólida y lo de lo que se da es la glomerulonefritis membranosa, que es una enfermedad que se menciona mucho. Bueno, las perlas es que el diagnóstico de síndrome nefrótico se establece con la presencia de proteinuria, hipoluminemia y algún grado de hiperlipidemia. Para el estudio integral del niño se debe realizar mediciones de proteínas séricas, colesterol, triglicéridos, creatinina, proteínas sanguíneas, electrolitos séricos y química sanguínea, entre otros. No se va a recomendar investigar de rutina la presencia de mutaciones genéticas en el niño en el primer evento, ya que es costoso y no todos los centros lo disponen. Es indispensable valorar la función renal por medio de la estimación de la tasa de filtración glomerular. No se recomienda realizar de rutina el estudio genético. Volvemos a lo mismo. Resistente a corticosteroides. Los objetivos principales del tratamiento van a ser lograr el control y preferentemente la cura, así como disminuir la progresión de la enfermedad renal terminal. El alto costo de medicamentos inmunosupresores limita el uso, por lo que se necesitan ensayos clínicos aleatorizados que brinden pruebas sólidas de su eficacia. Se mencionan diversas clasificaciones etiológicas, incluyendo nefrótico primario, secundario, enfermedades sistémicas, infecciosas, drogas y neoplasias. Y se presentan ventajas y desventajas de inmunosupresores en el tratamiento de las recaídas frecuentes y dependencia de esteroides de niños. Tenemos que medir mucho eso. Esos son los QRs. Y los datos culturales que se me hizo muy, muy simpático porque me lo sé con una canción que es Divorce, Beheaded, Died, Divorce, Beheaded, Survived. Entonces, las esposas de Enrique VIII, como sabemos, Enrique VIII fue uno de los reyes de Inglaterra, estuvo casado 24 años con Catalina de Aragón, que era española, para obtener la amnistía con España. Tuvo una hija que se llama María y se divorció. Con Ana Bolena estuvo casado 3 años, que es inglesa, para tener un hijo y una hija que se llama, o sea, se casó para tener un hijo y acabó teniendo una hija que se llama Isabel y fue ejecutada y gracias a ella se formó la iglesia protestante. Con Jay Seymour, después de que mató a Ana Bolena, estuvo casado un año, inglesa, tuvo un hijo y tuvo ayuda de los protestantes. Su hijo se llamaba Eduardo y murió dando a luz y fue la única que realmente amó, o eso dicen. Con Anna Clips, que era de Alemania, estuvo casado 6 meses, se enamoró de ella por una foto, pero en persona no era igual. Y era para ayudar contra lo que es el emperador Carlos V y igual se divorció. Estuvo casado 2 años con Catherine Howard, que es inglesa, para favorecer a lo que son los católicos. No tuvo hijos y fue ejecutada porque según era muy promiscua durante su matrimonio con Enrique VIII. Y con Kathleen Parr, que era inglesa, estuvo casado 5 años para tener a alguien que lo cuidara cuando estuviese viejo y fue la única que sobrevivió a este rey lo más limpia posible y pues Henry se murió primero. Y eso es todo. Ya terminé, compañero. Gracias.